Muy buenas noches. Hoy día tenemos una entrevista especial con la mujer del momento, la doctora María Bolivia Rote, médica especialista en salud pública, exdirectora nacional de epidemiología. Le hemos pedido hablar de vacunas y vacunación en Bolivia. Doctora, buenas noches. Hola Carlos, buenas noches, un saludo a toda la audiencia. Usted sabe que siempre es un gran gusto poder hablar con la gente que conoce del tema. El otro día estábamos hablando sobre mitos y realidades de la vacuna. Y siempre yo digo así, ¿no? Resulta que ya la gran desgracia que tiene Bolivia es que politizaron la pandemia y politizaron la vacuna. Y no solo en Bolivia, en todos los países. Primero decían en Bolivia, Yo le iba a decir, no solamente en Bolivia. Nunca va a llegar vacuna a Bolivia, decían algunos. Cuando llegó a la Argentina, la primera semana reportaron a 100 muertos y no encontraron ningún cadáver. Se puede imaginar 100 muertos de fake news. Después que llegó a Bolivia, decía la vacuna mata, la vacuna esto, la vacuna aquella. Y habían algunas sectas que decían, está el anticristo, te van a poner el 5G ahí adentro, te van a poner un chip. Otras personas querían ponerme cosas de metal, a ver si era verdad que yo me volvía, uno se volvía el hombre imán. Mitos y realidades de la vacuna y la vacunación, doctora. Los micrófonos y las cámaras son suyas. Muchas gracias por atendernos. No, el gusto es mío, Carlos. Sí, evidentemente el tema de la vacunación en el mundo entero se ha convertido en un tema de geopolítica. Las vacunas se han convertido en elementos de geopolítica que están poniendo en la bandeja, en la agenda internacional, los temas del poderío de los países más ricos contra los países más pobres, ¿no es cierto? Y eso lo hemos podido observar desde que empezó la pandemia. Porque si algo ha hecho esta pandemia ha sido poner sobre la mesa y enrostrarle a todos los gobiernos del mundo la poca atención general e histórica que se le ha dado al sistema de salud. Es así, ¿no? Eso es un tema que ha sucedido en todos los países de América. Ni siquiera Estados Unidos se salva, ningún país de Europa tampoco se ha salvado de la poca atención que se le ha dado a los sistemas de salud de todo el mundo, a los sistemas de aseguramiento de corto plazo, a los sistemas previsionales en otros países. Y esto es una deuda que tienen casi todos los países hay que remontarse a 40 años atrás, ¿no? Estas son medidas neoliberales, hijas del consenso de Washington, que empiezan en los años 90 cuando vienen las medidas de ajuste estructural y se establece, porque para ese tipo de Estado neoliberal en el que en los años 90 estuvo sumido el mundo, la salud era un asunto privado, era un asunto que le competía solamente a usted. Es decir, que usted tenía la calidad de la salud que podía pagar. De acuerdo a su bolsillo, estaba teniendo la calidad de salud. Y claro, los que no podían pagar, que eran los más, tenían una salud pésima, porque el Estado se achicó y al achicarse el Estado, muchos países eliminaron el Ministerio de Salud. El nuestro no fue una excepción. El año 93 se elimina el Ministerio de Salud y Previsión Social y se crea la Secretaría Nacional de Salud, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, en el gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada, su primer gobierno. Y bueno, en esas condiciones la salud se fue depauperando progresivamente y la deuda social que se tiene con los países de América Latina y el Caribe en tema de salud tiene 40 años de existencia. Son muy pocos los países de esta región que han podido pagar esa deuda con sus ciudadanos y ciudadanas. Creo que Cuba es el único país de toda la zona que lo ha logrado verdaderamente, porque hemos visto desmoronarse Venezuela también en gran parte,
en realidad los países socialistas, ¿no? Los países antiimperialistas. Bolivia también ha inaugurado el año 2018, aunque con mucha dificultad, un sistema único de salud. Y yo que he sido parte protagónica del diseño del Sistema Único de Salud del año 2018, me preguntaba y decía, ¿qué sería de los bolivianos y las bolivianas si no tuviéramos el Sistema Único de Salud? Si bien el Sistema Único de Salud tiene muchas falencias hasta el día de hoy, que también son producto del año de la dictadura, donde el sistema de salud también intentó ser destruido como se intentó destruir todo el país, salud no fue la excepción, y además en medio de una pandemia. Sin embargo, haciendo cálculos, no sé si sabe este dato, pero todos aquellos que están inscritos en el Sistema Único de Salud y que por desgracia han tenido ellos o sus familiares que caer en una sala de terapia intensiva, han ahorrado aproximadamente 35,000 bolivianos diarios, solo y exclusivamente por estar inscritos en el Sistema Único de Salud. Entonces, Bolivia, a través de su constitución política del Estado, va camino a eso, un sistema universal y gratuito. Lo estamos logrando en parte, vamos camino, no está todo hecho todavía, falta, pero sí hay la voluntad política y la voluntad económica de hacerlo. Nuestra constitución así lo establece, dice que la salud es obligación del Estado atender y primera responsabilidad financiera. Primordial responsabilidad, primera, ¿no? Es evidente... Primera responsabilidad financiera. Es evidente que tan solo 10 países en el mundo han acaparado el 95% de las vacunas. Y los otros 150, 148 países como el nuestro, nos hemos tenido que quedar con el 5% de las vacunas. Felizmente, gracias a las buenas relaciones del gobierno del presidente Luis Arce, especialmente con Rusia y con China, no nos ha faltado la famosa Sinopharm y el Sputnik. Y otras vacunas que han llegado también, ¿no? Efectivamente, la grieta entre los pocos, muy pocos que tienen muchos, quizás todos, y los muchos, casi todos que no tienen nada, o casi nada, se está agrandando en todo el mundo, menos en países como el nuestro, donde el índice de Gini demuestra que se está luchando contra la iniquidad. Hay más igualdades y lo podemos ver porque si vemos la mortalidad materno-infantil con el famoso bono Juana Zurduy y el SUMI ha disminuido creo que un 60-70%. Si nos vemos a ver... Desafortunadamente no. La mortalidad materna en Bolivia, de acuerdo al último Estudio Nacional de Mortalidad Materna, del cual también yo formé parte y lo dirigí, que se publica en 2016, es el último estudio que tenemos datos comprobados. La mortalidad materna está en 160 por cada 100,000 nacidos vivos. Por cada 10,000, ¿no? En el día, por cada 100,000 nacidos vivos, es la razón de mortalidad materna, aunque en este momento el Ministerio de Salud está llevando a cabo un nuevo estudio nacional de mortalidad materna que parece ser que nos va a arrojar la disminución de la razón de mortalidad materna en unos 20 puntos más. Estaríamos hablando de 140 por cada 100,000 nacidos vivos, pero el estudio no ha salido todavía. Pero antes lo que sí es importante, perdón, Carlos, para terminar de redondear la idea, antes del 2016 la razón de mortalidad materna en el año 2010 era de 240 por cada 100,000 nacidos vivos. Ahora lo que ha pasado es que, como usted muy bien lo dice, los partos institucionales, es decir, los partos atendidos por personal de salud o en servicios de salud por personal especializado, sí han subido casi al 98%, ¿no? Entonces sí, nuestro sistema de salud está siendo robustecido poco a poco, y eso gracias al SUS y a los bonos y a las medidas sanitarias que el gobierno, desde el presidente Evo Morales y ahora el presidente Luis Arce, están asumiendo
dentro del país, ¿no? Ahora ha Ya habido, que por ejemplo, una estamos gran pompa. en estadísticas, en África, 15.000 niños mueren al día menor de 5 años y 800 parturientas diario, every day. Ujú. Hay cifras que la gente no quiere ver, no le interesa. Por suerte, esta epidemia del COVID fue irrespetuosa y se entró a los países ricos también, porque si no podía haber pasado como esas enormes cantidades de gente que muere por ya sea por inflamación pulmonar o por diarrea. Son 15.000 niños que mueren al día en África y otro tanto por la malaria y otras pestes más, pero esas pestes nunca llegaron pues a los países del primer mundo. Por eso es que el COVID tuvo un interés adicional a todas estas otras cuestiones, porque es increíblemente alta la cifra de la gente, de los niños que mueren en África, por dar un ejemplo. Yo pienso que la COVID-19 lo que ha hecho ha sido, en este momento, como están las cifras en el mundo entero, esta enfermedad se ha convertido en un asunto de seguridad nacional. Es decir, los países, como usted muy bien lo dice, que habían olvidado cuál era la amenaza que se podía cernir sobre su población frente a las enfermedades infecciosas, porque bueno, Europa, Estados Unidos, los países del primer mundo, el G7, el G20, habían olvidado lo que era una tuberculosis, una malaria, una diarrea. Sin embargo, sí tenían problemas de otro índole, ¿no? Obesidad, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, Diabetes. obesidad, cáncer, que eran las enfermedades de las que se moría su población. De repente ingresa un virus diminuto que además tiene un comportamiento sumamente inteligente desde el punto de vista bioquímico y de la biología molecular, y nos ha puesto en vilo a toda la comunidad científica internacional y ha puesto en vilo a los gobiernos. Entonces, de la misma manera como los gobiernos cuidan mediante sus ejércitos, sus fronteras y su seguridad nacional, están cuidando a su población o están entendiendo a esta epidemia como un hecho, un problema de seguridad nacional. Y por eso es que yo decía al comienzo de esta entrevista que las vacunas se han convertido en un eje geopolítico en el mundo entero, porque si bien la enfermedad del COVID no es un hecho disruptivo por sí mismo, lo más probable es que terminando la pandemia, el orden mundial como lo conocíamos haya cambiado y no vamos a volver a tener la normalidad de antes. Quien piense que eso va a ser así está leyendo mal la realidad. Hay una serie de cosas que se van a cambiar irreversiblemente y una de ellas va a ser la correlación y el equilibrio de fuerzas entre los países más ricos y más pobres. La economía va a cambiar. Ayer yo leía un informe muy interesante que decía que la pandemia, en lo que va del Banco Mundial, ha elevado un informe que decía que en lo que va de la pandemia, año y medio aproximadamente, se ha dañado, se ha disminuido el 5% del Producto Interno Bruto Mundial. Eso, por ejemplo, no es un dato menor. Si a eso le añadimos que en la última reunión del G7, cuando la Organización Mundial de la Salud les pide a los países que son los más ricos del mundo, los G7, que por favor puedan solucionar la crisis de vacunas en el mundo, teniendo en cuenta que para poder lograr la inmunidad colectiva, o sea, hay que partir, Carlos, de lo siguiente. No se puede eliminar la pandemia del mundo si el 80% de la población mundial no está vacunada. Para vacunar al 80% de la población mundial se necesitan 11.000 millones de dosis. 11.000 millones de dosis cuestan 50.000 millones de dólares. Entonces, si esto representa el 1.13 del Producto Interno Bruto de todos los países del G7. O sea que si el G7 en su reunión de Japón de junio, hace 2 semanas atrás, en lugar de haber concedido 1.000 millones de dosis nada más, se hubieran puesto de acuerdo en un acto de solidaridad humana
para donar estos 50 billones de dólares para que las empresas farmacéuticas fabriquen las vacunas, pero además se hubieran puesto de acuerdo para permitir que la Organización Mundial del Comercio establezca la eliminación, la quita momentánea de las patentes de las vacunas, hablo de todas las vacunas que están ahorita en circulación, o la otorgación de licencia obligatoria, como Bolivia ya lo ha solicitado, entonces estaríamos en otro escenario. Podríamos pensar que todo el mundo se va a vacunar hasta diciembre del 2021 y que podemos resolver la pandemia en el 2022. Pero si las cosas siguen como están, es muy probable que tengamos que padecer esta pandemia varios meses y años más. Porque no solamente es fabricar la vacuna, Carlos, también los países tienen que tener la suficiente logística para trasladar su vacuna y asegurarse suficiente personal, o sea, recurso humano calificado para que pueda administrar la vacuna. O sea, no solamente es poner la vacuna en el mercado, también es tener un sistema de salud que pueda responder para poder vacunar a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, por ejemplo, el mecanismo COVAX en este momento está, hasta ahorita, de los 172 millones de vacunas que debió haber colocado en el mundo, el mecanismo COVAX solo ha colocado 72 millones. Entonces, de las 2.000 millones de dosis que hasta el día de hoy se han administrado en el mundo entero, COVAX solamente se ha ocupado del 4% de las vacunas, cuando se suponía que COVAX era una estrategia, una iniciativa nacida de la solidaridad, donde los países ricos le iban a comprar a COVAX las vacunas para que dejen dinero en COVAX, para que COVAX pueda comprar vacunas para donar a los países pobres. Ese era el principio de COVAX. ¿Qué ha sucedido? Los países ricos le han comprado a las empresas por fuera de COVAX y han dejado sin vacunas a COVAX para los países pobres que no pueden comprar vacunas o que no las fabrican, y también han dejado sin dinero a COVAX. Y encima tienen contratos con COVAX que le obliga a COVAX seguir entregándole vacunas a los países de altos ingresos. Entonces es un mecanismo perverso que ha establecido yo diría que la vacuna en este momento es uno de los elementos que puede configurar en un escenario geopolítico parecido al escenario de la Guerra Fría en los 90. Es bastante alarmante esa percepción, ¿no? De todas maneras, yo también leo historia, ¿no? Y fíjense, en 1917, la mal llamada gripe española. Volvamos más atrás, en 1520, la viruela que diezmó al ejército y al pueblo azteca, la peste bubónica, el problema de cada 100 años más o menos la humanidad ha tenido problemas de este tipo, y más grave porque no tenían el desarrollo tecnológico, y sin embargo la humanidad pues lo ha superado. Yo desde el punto de vista como lector asiduo y frecuente de Nicolás Maquiavelo, dice quien hay que mirar la historia, los hechos pasados, para poder entender el presente y vislumbrar el futuro. Yo soy mucho más optimista, pero usted es la médica, usted es la experta. Entonces, ¿qué le parece si descendemos más o menos un poco hacia mi nivel de pueblo? Y cuéntenos cómo va a ir la vacunación, cuánto hay que ponerse la dosis, cómo va a ser el cronograma, cosas, ¿qué más tenemos? ¿A qué no tenemos que tener miedo? ¿Por qué la gente le da fiebre? Bien, sí. La verdad es que el panorama mundial, sí, el panorama mundial sobre las vacunas es un poco desalentador, como bien lo dice usted, Carlos. Pero yo soy también una persona optimista como usted y estoy confiada en que el mundo entero va a tomar decisiones pronto para solucionar este problema. Es decir, yo creo que usted sabe, los países ricos siempre están poniendo y anteponiendo sus guerritas de poder
Pero creo que la pandemia va a terminar convenciéndolos de que es necesario que todos nos unamos sobre un manto de solidaridad para darles a los que menos tienen. Mire, fíjese que antes de comenzar a contarles sobre los detalles de la vacunación aquí en nuestro país, que también a mí me tiene muy contenta eso, porque veo que está avanzando con un esfuerzo increíble, un esfuerzo solidario impresionante del gobierno del presidente Arce. Quiero contarle, por ejemplo, para cerrar este tema, hoy día hubo un Twitter, no sé si usted alguna vez lo ha seguido, a Eric Foronda, a este triste y oscuro personaje. Lamentablemente no, digamos. Alguna vez lo habré visto ahí en la avenida Arce, al frente. Sí, bueno, este oscuro personaje que fue asesor de Yanine Áñez y que después se escapó a Estados Unidos, hoy día tuiteaba diciendo que el Estado boliviano debería pedirle cuentas al presidente Arce, es el pueblo boliviano, por haber traído la vacuna Sinopharm, porque la vacuna Sinopharm era una vacuna que se había descubierto que podía producir mortalidad. Y claro, fíjese usted, leyendo entre líneas, Eric Foronda, ¿quién representa? Representa a los intereses de un país llamado Estados Unidos. Fue muchísimos años funcionario de la Embajada Americana, fue artífice del golpe de Yanine Áñez, apoyó, ayudó, acompañó. Y lógicamente en este momento hay una lucha entre Estados Unidos y China por algo que se ha llamado la diplomacia de las vacunas. Es decir, China ha sido mucho más rápido, más audaz y más efectivo en haber trabajado con un montón de países, haber donado no solamente vacunas, sino equipamiento médico, equipos de protección personal, también lo llaman la diplomacia del barbijo. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una lucha de poderes clara, porque en este escenario mundial que se está cambiando por el coronavirus, bueno, los grandes, ahora ya la lucha no es pues como en los 90 entre Estados Unidos y Rusia, aunque Rusia también está en el medio, pero yo diría que aquí quien más pierde es Estados Unidos y quien más gana es China. Entonces, solamente hay este tipo de cosas, ¿no? Para ver, y solo pretenden, y solamente este tipo de tweets, con eso termino, lo único que pretenden es asustar a la gente para que la gente no se vacune. Fíjese usted qué macabro el trasfondo de un tuit de esta manera. En realidad, poniendo las cosas como son, en algún momento esta era una guerra geopolítica por ver quién llega primero a la luna. En aquella vez llegaron los Estados Unidos de Norteamérica, a pesar de lo que puedan decir los seguidores de la conspiración, pero ahora vemos que las mejores vacunas, si hablamos de China, de Rusia y de Estados Unidos, la peor vacuna fue la Johnson de Estados Unidos y la mejor ha sido la Sputnik y la Sinopharm, inclusive con la ventaja de que la Sinopharm utiliza la receta antigua desde hace 60 años con el cual se ha acabado la poliomielitis, el sarampión, coqueluche, tos de ahogo, no sé qué y no sé cuánto. Entonces, a mí me preguntan, y me han preguntado muchas veces cuál es la mejor vacuna, la que me pueda poner, le digo. Y por suerte me tocó a mí la vacuna china, porque la vacuna china la han cocinado como vienen cocinando hace 60 años a la vacuna, ¿no? O sea, lo matan al bicho, lo vuelven a vivir, lo vuelven a matar, lo cortan, lo costuran, matan a la mamá, matan a la abuelita, como dice Pablo Escobar, en esa serie que hace apología del narcotráfico. Después agarran un pedacito y me lo ponen, digamos, en otras palabras, ¿no? Entonces, eso lo vienen haciendo. El problema, y ahora la gente se alarma porque mueren gente joven por el COVID. Claro, porque los viejos ya nos hemos vacunado y la gente muy joven nunca ha visto a un niño morir por decir poliomielitis o quedar paralítico. Nunca ha visto a un niño morir por tos de ahogo, sarampión, viruela loca. Porque si ahora la esperanza de vida es tan alta, es el triple que al comienzo del año 1900,
ha sido en gran medida gracias a las vacunas. Y las vacunas y el conocimiento médico es lo que la alimentación, el agua potable, etcétera, es lo que nos da mayor esperanza de vida, ¿no? Pero dicho de otra manera, ya no es como dijo Fukuyama, el final de la historia, porque hay otros países, actores importantísimos. El mismo chico, el gringo boy de los Estados Unidos, Bukele, se peleó con los Estados Unidos y inmediatamente abrió relaciones con China. Y China está recibiendo mucho más apoyo en mejores condiciones y con menos humillaciones. Y eso ocurre desde un chico bien educado hasta un tutéter que sacó la base aérea de Filipinas y empezó a hacer relaciones con China, la República Popular de China. Rusia también. Son pesos y contrapesos. No por nada el presidente Arce ha mandado un proyecto de ley para que nuestras reservas internacionales no estén en dólares, sino en oro, porque nadie sabe de aquí a cuánto, para qué va a servir el dólar. Si vamos a hacer, por ejemplo, hay que verlo. Eso es evidente. El presidente de El Salvador no tiene moneda, todo usa dólares, entonces él está saliendo con el boicotín, o los bicotines, como quieras, ¿no? ¿Cómo se llama? Bitcoins, dice ahí mi jefe. Excuse me, sir. Lo que pasa es que yo no hablo muy bien inglés, entonces estoy disculpándome con el compañero. Entonces, ya los amigos gringos ya no son lo que eran, digamos, ¿no? Ya hay otros contrapesos en el mundo. Resulta que el gobierno de facto, que a mí me encarga que digan el gobierno anterior, justo rompió relaciones con los que nos podían con los que nos están ayudando, Rusia y China. Entonces la diplomacia, pero eso es parte de una manera de ver el Estado, ¿no es cierto? O sea, una manera de ver el Estado que tenía el gobierno de Áñez, que era una manera absolutamente imperialista, vendida a los intereses de los Estados Unidos, y lógicamente todo aquello que le molestara al tío Sam tenía que ser eliminado. Es decir, ella volvió a los gobiernos anteriores serviles a los Estados Unidos. Recordará usted, Carlos, que años nosotros hemos vivido serviles a los Estados Unidos. Y si algo hizo el gobierno de Evo Morales, que nadie se lo va a poder quitar, uno puede tener cualquier idea sobre el gobierno de Evo Morales, es decir, puede pensar cualquier cosa sobre Evo Morales como persona o como líder. Pero hay dos cosas indiscutibles que hizo Evo Morales. Evo Morales le devolvió la dignidad al boliviano y a la boliviana. Entonces nosotros ya no tenemos miedo de tener que, o sea, no nos interesa estar agradando a los gringos o a nadie. Nosotros tenemos un país que es nuestro y que nosotros lo estamos haciendo como nosotros queremos, a nuestra manera, a nuestra forma. Pues nos equivocamos. Antes era sencillo, ¿no? Seguramente lo haremos bien en otras cosas, pero yo pienso que eso es lo más importante, ¿no? Que hemos recuperado la soberanía. Hemos llegado al extremo de que un político sin visa no podía ser ni corregidor. Llegamos a tal extremo donde las listas de los partidos tradicionales tenían que pasar por revisión por la avenida Arce, acera norte será pues, ¿no? A la otra acera de donde es la embajada, donde se implementó de alguna manera un virreinato, como en la época de la colonia. Eso yo lo conozco, hay de todo, hay en todos lados, pero ahora, como diría Juan Domingo Perón, todos los hombres son buenos, pero cuando están vigilados son mejores. Ahora decimos, todas las potencias son buenas, pero cuando hay varias potencias son mejores. En este momento, cualquier país tiene la opción de otras dos superpotencias que pueden mantener relaciones, ¿no es cierto? Económicas, científicas, culturales, y en eso yo quiero darle un punto alto a la República Popular de la China, quien además de ser la mayor proveedora de vacunas a Bolivia, nos ha donado 300.000 dosis de Sinopharm
además, solita, la República Popular China, ¿no? Y No solamente eso, nos ha donado 2 millones de pruebas antígeno nasales, nos ha dado medicamentos para el COVID, nos ha dado equipamiento médico, nos ha dado más de 5 millones de barbijos NK95 para nuestros personal de terapia intensiva, tenemos camisolines, tenemos barbijos, es decir, la solidaridad del pueblo chino con Bolivia y las relaciones bilaterales con el pueblo chino, yo creo que se manejan en un marco de respeto mutuo y eso es muy importante, Carlos, porque los países tienen que mantener una relación bilateral de respeto mutuo. Y yo veo eso en el gobierno de China, lo veo en el gobierno de la Federación Rusa. A mí me tocó estar un año exiliada, ya le conté la anterior vez que usted me entrevistó durante no el me gobierno recuerdo. En el gobierno de Áñez yo tuve que exiliarme pues durante un año en la Argentina porque me estaban correteando aquí y yo fui a parar a Buenos Aires y claro, como soy médica, entonces trabajé durante la pandemia y pude ver también ese mismo respeto, ese mismo apoyo del gobierno de China y del gobierno de Rusia para con nuestros hermanos argentinos, ¿no? Y Nosotros de hecho en esa Argentina ha época, trabajado y sigue utilizando mucho la vacuna Sputnik, ¿no? Ellos han recibido sí, grandes en cantidades de esa vacuna época Sputnik. a mí me tocó quedarme, teníamos una mesa de redacción de la Estrella del Oriente en Buenos Aires y teníamos un programa muy combativo que la gente no se explicaba cómo podíamos seguir saliendo. Entonces, a mí particularmente me tocó la peor parte, que era cuando la gente quería ir a quemarte tu casa, digamos, ¿no? Pero no paramos un solo día, ahí están los Así es, archivos, aquí nosotros no tenemos nada para oírle a nadie y finalmente si lo meten a uno a la cárcel es para los seres humanos y no para los perros. Entonces hemos plantado nuestra pala también nosotros de este espacio, de estos medios, y bueno, finalmente vencimos. Eh, así es. Volveremos y Y seremos vencimos con millones. un contundente 55%. No hay Y, cómo discutir. y lamentablemente para los que no nos quieren o no quieren entender la realidad, cada día se le están cayendo más las mentiras. Y la vacuna Así es. en sí, yo lo veo como que es la muerte, el suicidio y el fallecimiento de gran parte de malos políticos que les iba muy bien asustando con la vacuna. No se vacunen, decía, no se vacunen. Tuve que hacer una investigación periodística del médico Yamil Vega Vargas, que murió porque 4 médicos de esa clínica pensaron que no deberían vacunarse. Y uno se murió y los otros 3 corrieron a vacunarse. Así es la vida, ahí se le acabó la valentía. Claro. Sencillo. Obviamente, como usted mismo lo ha dicho, o sea, vamos vacunando hace más de 100 años. Hemos eliminado la viruela del mundo, hemos erradicado el sarampión, En hemos la polio eliminado en y Bolivia, controlado un montón de enfermedades. la La polio polio, a partir del año la polio. 1955 ha bajado la curva y en Bolivia hace más de 10 años que hemos eliminado Sí, la la poliomielitis. polio se erradica. La polio se, Pero seguimos vacunando sí, contra la la polio se polio. erradica. Claro, y lo vamos a seguir haciendo porque el virus no duerme. Tenemos que seguir haciéndolo. Lo mismo que vamos a seguir vacunándonos contra el COVID durante siempre. O sea, ya el COVID es parte de nuestra vida, es un virus que ha venido para quedarse, es un virus inteligente, por eso muta. Usted decía hace un momento, los jóvenes ahora son los que se infectan, los niños son los que se infectan, las mujeres embarazadas se están infectando. ¿Por qué? 2 o 3 razones fundamentales. Primero, porque el virus ha mutado y al mutar, ¿por qué muta un virus? ¿Cuál es la razón por la cual muta un virus? Un virus se muta y cambia y hace variantes para mantenerse, para luchar contra el cuerpo humano. Necesita el cuerpo humano que sea su hospedero, porque vive de las células del cuerpo humano. Entonces, nosotros nos vacunamos o nos enfermamos en la primera ola y adquirimos cierta inmunidad, entonces ya, digamos, el virus simple, como llegó
a la primera ola, ya no nos hace efecto. Entonces, el virus se modifica y se vuelve más virulento. Entonces, por eso ataca. Una de las razones es precisamente porque la gran mayoría de las personas mayores de la tercera edad, de 50 para arriba, están ya vacunados, de 60 para arriba, pero no se olvide que la vacuna no nos evita enfermarnos. Lo que evita la vacuna son dos cosas fundamentales: enfermar gravemente y morir por coronavirus, y contagiar. Una vez que uno tiene las dos dosis, uno no contagia. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que tenemos que vacunar al 80% de la población? Porque cuando adquirimos la inmunidad colectiva, hay un pequeño grupo de personas en el mundo que no puede vacunarse, que tiene contraindicación absoluta para vacunarse. Por ejemplo, aquellas personas que tienen cáncer y reciben quimioterapia. ¿Por qué? Porque la quimioterapia les baja completamente las defensas y la vacuna los podría matar. Las personas que están recibiendo inmunosupresores, que han sido trasplantados, es decir, un grupo pequeño de personas que no puede recibir la vacuna, los que son personas que tienen problemas de alergias enormes, hay gente que es muy alérgica y que la vacuna la puede matar. Cuando el 80% de la población está vacunada, esas personas ya no transmiten, por lo tanto las otras personas que no se pueden vacunar están libres de enfermarse. Entonces, la vacuna viene siendo un acto de solidaridad también con el otro. Y Bolivia ha logrado y está logrando conseguir vacunas que son científicamente comprobadas, que son efectivas. Aquí tengo ahora, un cuadrito. No sé si ya lo hemos visto este cuadro. Sí, lo he conseguido de la Sociedad Argentina de la Sociedad Argentina de Inmunizaciones. Por favor, si usted tuviera la cortesía de explicárnoslos, ¿qué pasa cuando no tenemos vacuna? Parece que un 30% agarramos un COVID asintomático, un 40% con enfermedad leve, un 20% con enfermedad moderada y un 10% candidato a la UTI. Cuando ya estábamos vacunados... Bueno, exacto, la columna de la izquierda es el comportamiento natural del virus, ¿no es cierto? Un poquito para que se vea. 30% sí. Infección asintomática, 40% enfermedad leve que no necesita hospitalización, 20% enfermedad moderada, lo que podríamos decir que el 90% o el 80% de las personas que se enferman con coronavirus no se mueren. Hay un 10% que se mueren. Entonces, cuando ya uno está vacunado... Cuando nos vacunamos, exacto, son 80% que tenemos una infección asintomática, nos podemos proteger y nos enteramos. Un 10% de enfermedad muy, muy leve, que pasa como un resfrío fuerte. Y una enfermedad moderada, otro 10%. Con los dolores de cabeza y alguna otra cosa, ¿no? Una gripe fuerte. Ahora, aquí yo quiero hacer una diferenciación que, si me permite, Carlos, porque es bien importante, porque seguro la gente lo está pensando. Han habido casos de personas que, habiéndose colocado la primera dosis, han enfermado y han muerto. Para hablar de la Argentina, un colega suyo muy, muy conocido en el medio periodístico se vacunó con la primera dosis. Pero ya no era, él no era de primer hervor, ya tenía varias décadas. Lo que pasa es que en esos casos pasan varias cosas. Pasa que le han vacunado a esa persona en el momento en que está incubando la enfermedad. Y cuando uno está incubando la enfermedad, que se llama periodo ventana, uno no tiene forma de saber que está infectado, ni con PCR, ni con antígeno nasal. Y al presidente Alberto Fernández con las 2 dosis le dio COVID y no fue ni un resfrío y pasó tranquilo. Claro, pero lo que quiero es referirme a aquellas personas que murieron con primera dosis, a pesar de su primera dosis. Entonces, hay razones que son fácilmente, son explicables. Una de ellas es haber estado en el periodo ventana. Otra de las razones es que tenían una depauperación o un estado inmunológico pobre debido a enfermedades de base. La gente que tiene diabetes, la gente que tiene hipertensión arterial, la gente que tiene obesidad, tiene un sistema inmunológico que está
Deprimido. No está funcionando como debería funcionar. Entonces, normalmente las personas que han tenido la primera dosis y que han muerto, han acabado en terapia intensiva, porque esa es otra de las cosas que está utilizando la gente antivacuna. Dicen, ve, se vacunó, igual se murió. Entonces, ¿para qué me voy a vacunar? Me moriré No es así. nomás. Claro, igual me voy a enfermar, igual me voy a morir. No es Claro, así. El que se claro. muere teniendo la primera dosis es por esas dos razones. Eso me parece importante tenerlo en O cuenta. dentro de la anécdota de la vacuna, el primer ciudadano inglés que se vacunó fue William Shakespeare, homónimo del gran escritor. Y en la Argentina lo lloraron algunas presentadoras que parece que no se dieron cuenta en qué tiempo vivió el verdadero Williams. Eso causó mucha hilaridad a nivel mundial, ¿no? El gran escritor, decía Y fue una británico, anécdota, es una cosa muy sí. grande, ¿no? Yo reí mucho porque allá en los medios son bien competitivos, la prensa en la Argentina, y se sacan la infundia unos a otros sin clemencia ni piedad. ¿Alguna otra cosa al final de la Sí, es entrevista, verdad. doctora? ¿Recomendaciones? ¿Que nos vacunemos, no nos vacunemos? ¿Qué cosa? Bueno, sí, primero agradecerle la entrevista a Carlos, siempre es un placer conversar con usted. Sus entrevistas siempre son muy amenas, me permite dirigirme al pueblo, a su audiencia, que sé que es masiva, de una manera más amplia. Usted sabe, las entrevistas siempre son cortitas, uno se queda con ganas de decir muchas cosas, ¿no? Pero creo que lo más importante que la gente tiene que tener, nuestra gente, nuestros compatriotas, nuestros hermanos, amigos, compañeros, tienen que tener en cuenta son dos cosas. Primero, no nos hemos librado del virus. O sea, no hay que cantar victoria, por más de que tengamos las dos dosis. Hay que seguir usando barbijo, hay que seguir lavándose las manos, hay que seguir utilizando alcohol, hay que seguir desinfectando la casa, hay que mantener distanciamiento, hay que mantener medidas de bioseguridad. Evidentemente, como dije hace un momento, vacunados corremos menos riesgo y contagiamos menos, pero no tenemos que bajar la guardia. No se pueden hacer fiestas, no se pueden hacer buris, no se pueden hacer asados, churrascos, fiestas de 15, fiestas de graduación, no. Es preferible que esperemos un año, 2 años más, meses, no sé cuánto tengamos que esperar, pero que luego garanticemos la vida de nuestros amados. Y la segunda cosa que quiero decir que es muy importante es vacunarse, por favor. Vacúnense con la vacuna que les quieran poner, esa, no que les quieran, que haya en el centro de salud donde vayan. Sea Sinopharm, sea Sputnik, sea la que fuere. Aunque sea Todas la las vacunas Pfizer, son Johnson, la que buenas. sea. Todas tienen 90-95% de efectividad. La vacuna es un acto, la vacunación, el hecho, la decisión de vacunarme es un hecho de amor y de responsabilidad. De amor conmigo y con la gente que yo amo y de responsabilidad para con toda la población. En la medida en que nos vacunemos va a ir bajando la virulencia del virus y vamos a poder volver a nuestra vida, a volver a abrazar a la gente que queremos, a volver a reunirnos con nuestros amigos, a volver a tener una guitarreada, a poder hacer un churrasquito. Ahora todavía no se puede. Entonces, la única manera de volver a eso es vacunándose. Solo tenemos la vacuna para salir de la pandemia, no hay otra manera. Así que todos tenemos que vacunarnos, todos y todas tenemos que vacunarnos. Muchísimas gracias, hasta siempre. Y yo me despido diciendo que si seguimos los consejos de los profesionales médicos, la humanidad volverá a salir airosa de estas plagas. Ya por lo menos Bolivia se libró de la peste, que es el anterior gobierno, y ya se va a librar de esta plaga que es el COVID-19. Y con esto nos despedimos de todos ustedes. Hasta siempre, doctora. Un placer, Carlos. Que esté muy bien, cuídese mucho. Ya, muchas gracias. Como digo el guarayo.